periódico, la revista, la He tenido televisión. 3 nominaciones de Balzac, Proust, hasta los Romántico Bogotá, Marcos. para vivir. Apenas estamos empezando. Usted también es protagonista en este diálogo, en esta conversación sincera. Un diálogo de tú a tú. Gustavo Eduardo Arango nació en Medellín y aquí se graduó como abogado en la Universidad de Medellín. Después hizo una especialización en la Universidad Pontificia Bolivariana, abrió una oficina privada y hace 9 años viajó a Estados Unidos, en donde hizo una maestría en Servicios Humanos en la Universidad de Austin en Texas y otra en Leyes en la Universidad de San Luis en Missouri. En esta última ciudad, en San Luis, se desempeña como abogado de una firma de asesoría legal. Allí maneja el área de inmigración. Con Gustavo Arango hablamos de tú a tú. Hay un capítulo porque yo quisiera comenzar y es la sensación de cambio desde el punto de vista, digo, social, porque yo le decía, la gente generalmente tiende a pensar que tiene como dos aspectos, o uno piensa que es el sueño americano, el que nos ha vendido el cine, y dice, este es el paraíso, o al revés, que es definitivamente el infierno, como pensaría algún presidente vecino. Esa experiencia suya, no solamente 9 años allí en los Estados Unidos, sino además asesorando a la gente en esta materia. Sí, a ver, te cuento, hombre, en la parte, lo que tiene que ver en la parte social y en la experiencia propia que yo he vivido en los Estados Unidos, tengo que decir que afortunadamente me ha ido bien. Yo planeé viajar a los Estados Unidos, estudiar, y pues resultaron unas ofertas laborales que las aproveché y ahí estoy. He aprendido mucho viviendo ahí, porque no solamente de mi propia experiencia, sino de las personas con quien trabajo, porque tuve la oportunidad de trabajar por un espacio de 5 años para una organización sin ánimo de lucro que se llama el Proyecto de Asilo Político de Austin. Esta es una entidad que asesora legalmente a las personas que acaban de llegar a los Estados Unidos en su mayoría y que están enfrentando esta nueva vida desde el punto de vista social, económico y desde el punto de vista legal. Las experiencias todas son distintas. En realidad la vida en los Estados Unidos no es tan difícil o tan dramática como mucha gente la pinta, ni tampoco es tan fácil. Todo el mundo obviamente cuenta según como le haya ido en su propia experiencia, pero en realidad la parte más difícil, diría yo, es aclimatarse culturalmente al país, más inclusive que la parte económica. Desde el punto de vista sociológico, hay una cosa que se llama en la inmigración que se llama la llamada en cadena. ¿Qué pasa con la llamada en cadena? Es aquellas personas que se van a los Estados Unidos y obviamente llaman a sus familiares y les dicen que la vida ya es muy buena, que están ganando muy bien, y en realidad lo están haciendo, probablemente mejor que lo que estaban ganando, dígase en la ciudad o en cualquier parte del país donde estuvieran. Sí se están ganando mejor dinero, pero lo que la gente no cuenta es las diferencias culturales y cómo es de difícil adaptarse a una cultura que no conocen, la soledad de pronto inicial que las personas viven y la tristeza que tienen que afrontar viviendo por fuera. Finalmente, el gobierno proporciona muchas ayudas de tipo social a los inmigrantes. Muchos logran aclimatarse, se quedan en el país, hacen de ese su país, pero jamás, y particularmente los colombianos, especialmente los paisas, jamás olvidamos que la patria de uno y el corazón de uno está con Colombia, especialmente con Medellín. De hecho, el fenómeno de la inmigración ahora es uno muy distinto al que se presentaba en los 50s, en los 60s, inclusive antes, donde la gente emigraba y llegaba a los Estados Unidos con la idea de una sola nacionalidad, es decir, llego, me quedo en este país y de alguna manera me olvido un poco de dónde vengo. Rompe los lazos. Exacto. Eso hacía parte de pronto de una cultura de ese tiempo, de la imposibilidad que tenían de comunicarse con sus países de origen. Ahora existe el internet, existen toda clase de llamadas posibles a sus países de origen, y además el dinero constante de envío de remesas
que los mantiene conectados al país. Entonces ahora las personas que emigran están manejando mucho este concepto global, aunque ellos no lo entiendan, que es: yo quiero los beneficios, quiero vivir en ese país, puede que me resulte gustando la cultura americana, pero jamás quiero perder mi nacionalidad o mi ciudadanía colombiana, quiero mantenerme conectado al país, y de hecho se han creado organizaciones que nos mantienen conectados, como Conexión Colombia, donde hay miles de programas en los que uno se puede inscribir para ver cómo puede ayudar al país desde el exterior. Cuando usted está hablando de estos asuntos, se habla de las ayudas del gobierno de Estados Unidos frente a los inmigrantes. Naturalmente estamos hablando, dijéramos, de un segmento de la población que es la que hace el tránsito legal, la que pues llega allí legalmente, se establece buscando, dijéramos, la residencia, el asilo, el refugio, qué sé yo. Usted nos ilustra enseguida sobre, digamos, sobre esas categorías, pero no pues frente al que toma la visa de turista y se queda o se mete por el hueco, qué sé yo, digo, quien llega y se procura establecer ilegalmente. A ver, hombre, las ayudas en los Estados Unidos es un país donde hay mucha colaboración a las personas que acaban de entrar. Obviamente es mucho más fácil conseguirlas para las personas que llegan legalmente a los Estados Unidos y que están encontrando una manera de inmigrar legal y se quedan legalmente. Estas ayudas provienen en su mayoría del gobierno federal. Después de los acontecimientos de septiembre en el 2001, el gobierno federal ha recortado estas ayudas enormemente, y ahora lo que encontramos son una cantidad de asociaciones comunitarias, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que lo que hacen es prestarle apoyo a esas personas que están en transición, sin importar si son personas que entraron al país con o sin documentos, es decir, que están legal o ilegalmente en los Estados Unidos. La organización, cuando la persona que acaba de llegar va a pedir ayuda, sea ayuda legal o sea cuestiones de salud para sus hijos, les dicen si ellos tienen fondos que puedan usar para prestarles la ayuda o si están restringidos únicamente a personas que tienen documentos. Después de septiembre del 2001 se han creado muchas organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a las personas que acaban de entrar, especialmente organizaciones cristianas, la Iglesia Católica y la comunidad, en este caso latina en general. Forman grupos donde se ayudan ellos mismos. Yo le estaba preguntando ahorita, o lo dejaba ahí pues un poco como enumerado, dijéramos, la diferencia en la manera de llegar, ¿cierto? Es decir, o mejor de procurar permanecer allí, en calidad de refugiado, de asilado, pidiendo residencia, ciudadanía. ¿Cómo sería, dijéramos, una clasificación, si me permite el término, en esa materia? Ok, a ver, te voy a dar como una clasificación, como lo acabas de decir, de pronto muy básica, porque la ley de inmigración en los Estados Unidos, después de todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, es el cuerpo legal de pronto más complicado que hay, y son las leyes más complicadas que hay, y tienen una cantidad de divisiones en cómo llegan las personas, con qué tipo de visas, quiénes se pueden quedar, cuándo expiran. Básicamente hay dos clases de personas que llegan legalmente a los Estados Unidos, y obviamente hay otro grupo que es el que llega sin documentos. Vamos a hablar de quienes llegan legalmente. Quienes llegan legalmente pueden